Paciencia, quiero leerle parte de esta historia. El libro de Ruth solamente tiene 4 capítulos, no los vamos a leer, pero quiero que enfoque su vista y su corazón en el capítulo 1, donde dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre. Subraye esa palabra, hubo hambre, hubo necesidad, hubo un tiempo de angustia, un tiempo difícil en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, dice que decidió irse a vivir a los campos de Moab. Y no solamente se fue él, sino que también dice se fue su mujer y sus 2 hijos, y menciona el nombre de los hijos. Y dice que llegaron pues a aquella ciudad, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Subraye esa palabra, se quedaron allí. Se estancaron, no avanzaron, ahí se quedaron. Y ya empiezan las tragedias en el versículo 3. Y murió Elimelech, el esposo de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron. Y habla ahí del nombre de las esposas de los hijos. Una se llamaba Orfa, otra se llamaba Ruth. Y estuvieron allí un tiempo. Y dice el versículo 5, las tragedias continuaron. Murieron también los 2 hijos de Noemí, Malón y Kelión. Y quedaron así la mujer, se refiere a Noemí, desamparada, y sus 2 hijos de sus maridos. Entonces se levantó ella, Noemí, con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque dijo que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. De donde ella estaba y donde ella se había ido, ahora regresaba nuevamente a aquel lugar. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella salieron sus 2 nueras. Comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí le dijo a sus 2 nueras: andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como le habéis hecho a los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Era un tiempo difícil, de esos momentos y de esos tiempos difíciles que llegan a nuestra vida, en los que tenemos que tomar decisiones pensando que decidimos lo mejor, y en todo ello a veces el llanto suele surgir. Y le dijeron: ciertamente nosotras, versículo 10, iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió y les volvió a decir: hijas mías, ¿para qué vienen conmigo? ¿Tengo yo más hijos que darles en el vientre para que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, y vayan a la casa de sus padres. Yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche pudiera llegar a tener un marido y diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Total que ellas alzaron una vez más su voz, versículo 14, y lloraron. Solamente una de ellas, Ruth, se quedó con ella, y la otra de sus nueras regresó hasta su casa y de donde ella era. Dice versículo 19, brínquese al verso 19. Anduvieron pues ellas, las 2 juntas, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, fíjese bien, toda la gente se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llames más Noemí, sino que ahora llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella estaba culpando a Dios. Y dice el verso 21: me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver, ¿cómo? Con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor no ha dado testimonio, o ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Esta es una historia, sin duda alguna, una historia triste,
Una historia de la cual podemos aprender muchas cosas en esta mañana. Una historia de la cual Dios hoy nos enseñará y nos hablará tantas cosas. Pero antes de entrar en el tema de lo que tiene que ver con la vida de Noemí y la vida de Ruth, yo quisiera que reflexionáramos un poco acerca del tiempo de la creación, porque tiene que ver con esto que pasó en la vida de Noemí, de su esposo y de sus hijos. En el tiempo de la creación, en el libro de Génesis, seguramente usted recordará cómo es que cuando Dios hizo todas las cosas, desde el primer día que empezó Dios a moverse, todo lo que Dios creaba y todo lo que Dios formaba, dice la Biblia que era bueno. Todo lo que Dios hacía era bueno. Y en Génesis capítulo 1 versículo 31 dice en el verso 31: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando Dios hizo al hombre y formó a la mujer, Dios vio su creación y Dios dijo estas palabras: he aquí todo esto es bueno en gran manera. Diga conmigo: en gran manera. Lo que Dios hace es bueno, y es bueno en gran manera. La palabra gran manera tiene varias connotaciones o varios significados. Entre ellas, escuche bien esto: bueno en gran manera quiere decir algo sobresaliente. Yo no sé cuántos de nosotros recordaremos los días que estuvimos en la escuela, cuando estuvimos en la secundaria, cuando sacábamos malas calificaciones. Ya los maestros, al menos eso pasó en mi temporada de primaria y quizás de secundaria, al inicio de la secundaria, los maestros ya no nos ponían 5, ya no nos ponían 4, ya no nos ponían 6. Empezaron a usar palabras, ¿lo recuerda? Y los que no andaban bien en las calificaciones, ¿qué era lo que ponían los maestros? Mal o malo. Los que andaban bien o más o menos bien, ¿cómo le ponían? Regular. Los que más o menos lograban salir bien, le ponían bueno. Y los que eran excelentes estudiantes, yo no alcancé ese tipo de calificaciones, pero ustedes que sí lo alcanzó, a muchos de ustedes los maestros llegaron a ponerle muy bueno o sobresaliente, o en algunas ocasiones le ponían excelente. ¿Sí se acuerda? ¿Alguien tuvo esas calificaciones? A ver, levante la mano los que tuvieron esas calificaciones. Bueno, muy bueno, excelente, sobresaliente. Cuando vemos la historia de la creación, Dios declara diciendo que todo lo que Él hizo fue bueno, y fue bueno en gran manera. Y eso nos incluye a ti como personas, como seres humanos. Dios te hizo y Dios te diseñó para que pudieras sobresalir, para que pudieras ser excelente, para que seas una persona buena en gran manera. Así que dígale al que está a su lado: tú eres bueno en gran manera. Dígaselo: eres bueno en gran manera. Diga conmigo: Dios me escogió, Dios me hizo para ser sobresaliente. ¿Lo cree? Todo ese proceso de la creación a Dios le llevó 6 días conforme a la escritura. Y me gusta cómo Dios evalúa lo que hace. Esto nos enseña muchas cosas. Tú tienes que evaluar tu trabajo, tienes que evaluar tu responsabilidad, tienes que evaluar cómo eres como padre, como esposo, como hijo. Dios terminó lo que hizo y en 6 días Él se sentó y evaluó su creación. Y es cuando Él le pone una calificación: bueno en gran manera. Ahora, la pregunta que surge aquí es la siguiente: si todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios creó es y fue bueno en gran manera, si Dios nos hizo para ser sobresalientes como personas, como seres humanos, la pregunta que surge es: ¿por qué muchas personas no sobresalen en la vida? Voltee con el que está a su lado, véalo. ¿Sobresale en la vida? ¿Es excelente? ¿Es bueno en gran manera? Póngame atención. Si Dios
me hizo, si Dios me formó, si Dios me llamó, si Dios me capacitó para ser sobresaliente, ¿por qué es que yo en la vida no sobresalgo? ¿Por qué es que lo que yo hago no logra repuntar ni ser sobresaliente? Dios nos hizo con esa idea. Dios nos hizo con esa intención, mi amado hermano, para ser alguien que sobresale, bueno en gran manera. Si todo lo demás es bueno, tú y yo somos buenos en gran manera. ¿Por qué no sobresalimos? La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, y quiero que vaya allá, Deuteronomio capítulo 28, y leamos unos versículos, el versículo 12 y el versículo 13. Dice así: te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es el tesoro y dónde están los tesoros que Dios va a abrir? Dice una coma ahí: te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Dónde está el buen tesoro de Dios? El cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir algo de lo que tú hagas, algún trabajillo por ahí en los que tú te involucres. No. Y Dios quiere bendecir toda obra de tus manos. Y luego subraye lo que dice a continuación, para aquellos que les gusta pedir prestado y sacar fiado: prestarás a muchas naciones, pero tú, dígale al que está a su lado, tú no pedirás prestado. Pero dígaselo: no pedirás prestado. No andarás de pediche, en otras palabras. Y dice el verso 13, subráyelo: Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y no estarás por debajo. Ahora, cuando leemos esta porción de la Escritura, nos damos cuenta de ello. Dios quiere que yo sobresalga. Y quizás la razón por la cual muchos de nosotros no logramos sobresalir, no logramos ser buenos en gran manera, es porque pasamos por alto conceptos y principios que Dios ha establecido en su palabra. Porque dice ahí al final del versículo 13 de Deuteronomio 28, verso 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Y luego dice: si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y para que los cumplas. Porque es que no logro ser cabeza, porque es que batallo en estar encima y no por debajo. Porque muchos de nosotros, amada iglesia, pasamos por alto principios en los cuales Dios se mueve, en los cuales Dios opera y en los cuales Dios trabaja en nosotros. Porque es que batallo en conseguir un trabajo, porque es que no tengo la posición en el trabajo que yo quisiera, porque es que a mí siempre me dejan al último, porque es que yo siempre en mi trabajo paso desapercibido. Nadie valora lo que yo hago, siempre es mejor lo que otros hacen. ¿No le pasa eso? La vida en la que vivimos, la vivimos tomando decisiones constantemente. Y esas decisiones tienen que ser correctas y tienen que ser en el tiempo oportuno. Y le voy a decir por qué. Tú estás aquí hoy porque tomaste la decisión de venir. Cuando no vienes a la iglesia, tú tomas la decisión de no venir. Cuando tú sirves en la iglesia o dejas de servir, es tu decisión. Cuando tú decides hacer un trabajo o no, es tu decisión. Cuando eres incumplido en lo que prometes a Dios, cuando no cumples lo que le prometes a otras personas, es tu decisión. Cuando tú pides prestado, cuando tú te endeudas, es tu decisión. Y muchas de las decisiones que tomamos en la vida nos va a afectar a nosotros y va a afectar la vida de nuestros hijos. Y le estoy diciendo esto teniendo usted y yo en mente el mensaje que leímos
de la historia de Noemí. No me he salido del tema. Nuestras decisiones afectan nuestra vida y afectan la vida de nuestros hijos. Jamás tomes decisiones basadas en tus sentimientos. Jamás tomes decisiones basado en lo que otras personas te dicen que hagas. ¿Está conmigo? No se trata de lo que tú quieres hacer, sino que se trata de lo que Dios te dice que tienes que hacer. Tiene que ver con lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que yo pudiera querer para mí mismo. Muchas veces nosotros usamos a Dios, y escuche bien esto con atención. Esta es la introducción para llevarlo a la historia de Noemí que leímos en un principio. Muchas veces nosotros usamos a Dios para que Dios cumpla nuestros sueños. No levante sus manos, pero ¿cuántos de nosotros usamos a Dios para que Él supla nuestras necesidades? No levante su mano, porque yo sería el primero en levantarla. Pero amada iglesia, muchas veces olvidamos que tú y yo estamos aquí en la tierra para cumplir el sueño de Dios. Dios me hizo para cumplir un sueño que Él puso en mi corazón. Y esto lo hemos hablado en otras conferencias y en otros mensajes. Pero se nos olvida que estamos en la tierra para cumplir con un propósito de Dios, con un sueño de Dios, con un llamado de Dios. Y nos enfrascamos tanto pidiéndole a Dios que cumpla mi sueño, que supla mis necesidades. Y se nos olvida que no son mis planes los que cuentan, sino que son los planes y los sueños de Dios. Amada iglesia, cuando logremos entender esto, nos será más fácil avanzar y crecer en el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Muchas veces le decimos a Dios: Señor, ayúdame en mi escuela, ayúdame en mi universidad. Ahora, no tiene nada de malo que usted le pida a Dios y que le ayude. Ayúdame, Señor, a tener mi casa. Ayúdame, Señor, a casarme para un matrimonio bueno. Ayúdame, Señor, a tener hijos. Ayúdame, Señor, en mi negocio. Y usamos a Dios solamente para que Él nos ayude a cumplir nuestro sueño. Pero una vez que ese sueño se cumple en nosotros, ¿qué sigue después? Mire, yo he visto gente, y si usted está aquí, no lo digo por usted, hágase el desentendido como que no lo digo por usted. Mucha gente ora a Dios por trabajo, porque no tiene trabajo. Y cuando tiene trabajo se olvida de Dios. Hay muchos así en la iglesia. No tienen hijos. Padre, bendice, pastor, ore para nosotros que podamos tener. Y tienen hijos y se olvidan de Dios. Mientras hay una necesidad, buscamos a Dios. Pero el día que esa necesidad es suplida o es respondida por parte de Dios, nos olvidamos de Dios. Y ahí está Dios esperando y esperando y diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Juan va a cumplir mi sueño? ¿Hasta cuándo? Y póngale su nombre. Va a cumplir el sueño por el cual Dios te hizo nacer en este tiempo y en este lugar. Volviendo a la historia de Noemí con la que empezamos este mensaje, ¿qué fue lo que le pasó a Noemí y a su familia? Porque si usted se da cuenta, el primer capítulo y los primeros versículos en la historia de Noemí y de Ruth, porque el libro es el libro de Ruth, usted se da cuenta que hay tragedia tras tragedia. ¿Por qué? Si Dios nos hizo para sobresalir, si lo que Dios hizo, lo hizo y fue bueno en gran manera, ¿qué pasó en Noemí y en su familia? Ellos se movieron de un lugar a otro. Escuche bien esto, iglesia. Ellos se movieron de un lugar a otro por necesidad y no se movieron por fe. Se movieron por necesidad. Esta familia vivía en una ciudad, vivía en un lugar donde Dios los había plantado.
Pero ellos toman la decisión de salirse de ese lugar e ir a otro lugar. Ellos estaban viviendo su vida y no la vida de Dios en ellos. Esta es una gran diferencia. Tú puedes estar viviendo tu vida y no la vida de Dios en ti. Y cuando vives tu vida y no la vida de Dios en ti, entonces tragedias van a venir a tu vida. Esta familia se estaba moviendo por las circunstancias y no por la fe. El Cana, que es el nombre, es el esposo, el nombre del esposo de Noemí. El Cana, Noemí y sus dos hijos se movieron por necesidad. Lo que los impulsó a moverse fueron las circunstancias que estaban viviendo. Amada iglesia, lo que te debe de mover a ti, lo que me debe de mover a mí es Dios y no las circunstancias. Dígale al que está a su lado que lo que te mueva sea Dios y no las circunstancias. Y si usted se da cuenta, la decisión de Noemí y la decisión del esposo no solamente les afectó a ellos, sino que también afectó a sus hijos. Y la Biblia dice que lo que sucedió en el pasado quedó escrito y está ahí en la Biblia como un ejemplo para nosotros, para no hacer lo que ellos hicieron. Si usted va rápidamente sin que pierda ahí el libro de Ruth, en Primera de Corintios capítulo 10, y lo pueden poner en el proyector rápidamente. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 y versículo 12 de la traducción de la Biblia. Dios habla hoy, dice así: todo esto que le sucedió a nuestros antepasados es como un ejemplo para nosotros. Lo que pasó en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es un ejemplo para nosotros. Y está en la Biblia, en las Escrituras, como una advertencia para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado y estamos viviendo en estos tiempos. Y luego dice el versículo 2: así que el que cree estar firme, mire que no caiga. Hoy Dios nos muestra la historia de Noemí para dejar en nuestros corazones algunas lecciones que serán importantes para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Que podamos aprender de esta historia cómo es que tú y yo podemos llegar a ser una persona que sobresalga en la vida. ¿Cómo puedo sobresalir en la escuela? ¿Cómo puedo sobresalir en mi trabajo? ¿Cómo puedo sobresalir en el ministerio sirviéndole a Dios? ¿Sabe cómo? Cuando nos movemos en fe y por lo que Dios dice y no por las circunstancias ni por los problemas. Mire, la Biblia, y no me lo malentienda, solamente lo pongo en un contexto para que lo veamos de una manera más sencilla de entender. Cuando leemos la Biblia es como cuando vemos una buena película. Ahora, yo sé que esto sale en internet y que van a decir: no, el pastor Yapur ya anda comparando la Biblia con una película. Pero escuche el contexto, porque muchas veces lo que publican criticando a ciertos siervos o pastores es porque solamente publicaron algo que sacaron de contexto, pero no dejaron todo lo que dijo o lo que hablaba y expresaba. Usted escúcheme bien. Cuando leemos la Biblia es como cuando vemos una buena película. Algunas de las películas buenas que hemos visto, yo no sé si a usted le ha tocado, empiezan mal, pero terminan bien. Y en la Biblia, cuando leemos algunas de las historias de la Biblia, nos damos cuenta que cuando empiezan nos narran los errores que cometieron como seres humanos, y que lo que les pasaba y todo ello fue el resultado de la desobediencia a Dios. Pero esas historias de la Biblia, muchas veces cuando el camino de esas personas en la historia es corregido, la historia termina en victoria, la historia termina con un triunfo, la historia termina en éxito y en plenitud de vida. ¿Sí me está extendiendo ahora? Entonces, la vida de Noemí
Empezamos la película de Noemí en la Biblia y empieza con una tragedia. El esposo muerto, después de un tiempo los hijos muertos, la mujer se queda viuda, desamparada, empobrecida. Una de sus nueras le dejó, solamente una decidió acompañarle, y la vergüenza de tener que regresar a la tierra de donde había salido. Dice ahí en Ruth capítulo 1, veamos versículo 19 y versículo 20. Cuando la gente les vio regresar, dice que se conmovieron. ¿Cómo se veían cuando ellas regresaban? Ruth capítulo 1 versículo 19 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad, o sea, bien chismoso, ¿no? Toda la ciudad como que nada más estaba esperando quién iba a llegar. O sea, de esas veces cuando llegas a tu casa en la noche y los vecinos salen, ¿no? A ver cómo ibas vestida, a ver cómo llegas, a ver quién sale de tu casa. ¿No le ha pasado eso? Así estaban en Belén. Y aconteció, dice, que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. ¿Cómo se veían estas mujeres? ¿Cuál habría sido el aspecto de ellas? Sobre todo el de Noemí. Porque decían: ¿no es esta Noemí? Y cuando Noemí escuchó todo lo que la gente hablaban, Noemí se hace un alto y para y levanta su voz, y ella respondió y le dice: ya no me llame Noemí. Porque la palabra Noemí se traduce también como placentera. Noemí también significa alguien que está pleno, alguien que está lleno. Ese es el nombre o el significado del nombre Noemí. ¿No es esta Noemí? No, o sea, en otras palabras estaban diciendo: ¿no es esta la que se fue con las manos llenas? ¿No es esta la que tenía y se fue por querer tener más? Podemos imaginarnos tantas cosas. Lo cierto es que cuando ven entrar a Noemí, Noemí le dice: ya no me llame Noemí, sino que ahora díganme Mara. Mara quiere decir amarga. ¿Vinieron los maras en este día? ¿No vinieron? Bueno, qué bueno. No me llaméis Noemí, sino Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Culpó a Dios. Así hay mucha gente que culpa a Dios cuando las cosas no le salen bien. Esta familia se había ido bendecida, pero ahora regresaba maldecida. Así se sentía Noemí. Ya no me llamen placentera, ahora llámenme amarga. Y en el idioma hebreo esta palabra amarga se traduce también como maldición. Y ahora entendemos por qué mucha gente, por lo general la gente que vive amargada, por eso preguntaba si habían venido ellos en esta mañana, pero qué bueno que no vinieron, porque mucha gente que vive amargada pudiera ser porque están bajo maldición. Y la maldición en la que están viviendo les hace ser personas amargadas. Así que si usted no es una persona amargada y es una persona feliz, plena, voltee con el que está a su lado y dígale: yo no soy amargado. Yo soy una persona bendecida por Dios. Amén. Así que esta mujer regresa a su pueblo con una tragedia. Perdió a su marido, perdió a sus hijos, una de sus nueras se regresó a su pueblo y a seguir adorando a sus dioses, y solo Ruth decide acompañarla. La pregunta que surge en esta historia es: ¿por qué, si ellos vivían en una ciudad de nombre Belén, que significa casa de pan, porque ahí Dios enviaba su bendición? Belén, casa de pan, la presencia de Dios allí. ¿Por qué es que ellos se fueron?
Y dice en Ruth capítulo 1 verso 21: me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías. Si ahí esta mujer tenía lo que Dios le daba, o esta familia tenía el sustento de Dios, ¿por qué se fue? ¿Por qué tomaron la decisión de irse? Si ahí los puso Dios, ¿por qué se fue? ¿O por qué se fueron? Y lo que te voy a decir a continuación es la enseñanza a través de este pasaje, y es lo que tú tienes que irte con ello en esta mañana. Escucha bien. No tiene de malo el que tú quieras progresar en la vida. No tiene nada de malo que tú anheles tener otro trabajo mejor al que tú tengas. No tiene nada de malo querer tener una casa mejor, más grande, mejor ubicada que la que tú tienes en este día. No tiene nada de malo que tú quieras tener un carro, un modelo más nuevo, más reciente que el que tú tienes ahorita. No tiene nada de malo todo eso, mi amado hermano. El problema es cuando tomamos una decisión y esta decisión no es porque Dios así nos lo ha puesto. ¿Cuántos quisieran progresar en su vida? Levante su mano, sea honesto. Yo quiero progresar, yo quiero crecer. El problema es cuando yo lo hago en mis fuerzas y no porque Dios me lo esté mostrando. Esta familia tomaron una decisión con la idea de prosperar, pero no fueron guiados por Dios para ser prosperados en ese lugar a donde iban. Muy diferente a Abraham, por ejemplo. En el libro de Génesis habla y empieza la historia a ser narrada de Abraham, el padre de la fe. Dios le dice a Abraham: vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela a un lugar que no conoces, a un lugar nuevo, a un lugar donde no vas a saber qué hacer. ¿Sabe que cuando una persona se va de un lugar a otra, se expone a los peligros que hay en ese lugar? Cuando tú te mueves de una ciudad a otra, te expones a riesgos en el viaje, te expones a los peligros en el viaje. Pero cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete a un lugar que no conoces, Dios le da una promesa a Abraham: allí te voy a bendecir. Amada iglesia, no tiene nada de malo querer progresar. No tiene nada de malo moverse de un lugar a otro. No tiene nada de malo dejar un lugar o un trabajo para agarrar otro trabajo. El problema es cuando tú lo buscas en tus fuerzas y no es cuando Dios te está guiando. La prosperidad no es mala. La Biblia habla en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que Él quiere que tú seas prosperado. Pero amada iglesia, la prosperidad tiene que venir de Dios y no de tus fuerzas, no de tu esfuerzo humano. Es Dios el que anhela que prosperemos. Amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Es el deseo de Dios. Es Dios quien me lleva a la prosperidad. No son tus ideas, no es tu esfuerzo, no es tu capacidad de hacerlo, no es endeudándote, no es pidiendo prestado, no es viendo a ver si le hago y si no, pues ni modo, me regreso. Por eso muchas veces quedamos mal en lo que prometemos hacer y en nuestras responsabilidades, porque no era Dios quien nos llevaba a ese lugar. Nos movimos por necesidad y no por fe. Y ese es el problema por el cual muchas personas, algunas de ellas en este auditorio, pudieran estar pasando por algunas tragedias en su vida, porque se mueven por hambre y no por fe.
se mueven por necesidad y no por fe. Se mueven bajo las circunstancias y no por fe. Esto fue lo que pasó en la familia de Noemí. La Biblia dice que hubo hambre en la tierra. Así empieza Ruth capítulo 1 versículo 1. Hubo hambre en la tierra. Y esa hambre fue la que movió a Elcana, a su esposa Noemí y a sus hijos. La motivación que los impulsó a moverse de un lugar a otro no era que Dios los iba a bendecir, porque no vemos en la Biblia que Dios haya dicho eso. No empieza la historia así. No empieza diciendo: y Dios le dijo a Elcana: vete de esa tierra de Belén a un lugar donde yo te voy a bendecir. No fue así. Ellos dijeron: vámonos, ¿qué hacemos aquí? Yo no sé qué es lo que te está moviendo a ti a hacer lo que estás haciendo. Yo no sé. No tenemos la camarita de Big Brother ahí en tu casa para ver lo que estás haciendo y las decisiones que estás tomando. Yo creo que nos sorprenderíamos de ver muchas decisiones de los que algunos que están aquí están tomando. Pero si tú de aquí en adelante quieres ser una persona bendecida, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Yo declaro que tú vas a ser bendecido. Yo declaro por la palabra que tú vas a ser una persona bendecida. Y yo te digo en esta mañana: no te muevas por la necesidad, muévete por fe. La Biblia dice que debemos de andar no por vista, sino por fe. Cualquier cosa que tú hagas en la vida, hazla en fe, creyendo que Dios te va a bendecir. Si tú quieres hacer algo, quieres poner un negocio, cree que tienes la capacidad de Dios para desarrollarlo y espera que sea Dios quien te mueva a hacerlo. Si tú vas a solicitar un trabajo nuevo, espera el tiempo en el que Dios te indique qué trabajo será, dónde va a ser, para que vayas con la gracia, para que vayas con el favor de Él y para que Él te pueda abrir puertas. Si tú quieres mejorar tu economía, cree que Dios tiene los recursos para que en Ciudad Mante tú seas prosperado. Y si no es así, espera el tiempo en el cual Él habrá de moverte. Mira, Dios nos creó, Dios nos formó, Él sabe cómo somos. Y Él sabía que íbamos a andar de un lugar para otro, ¿no? De aquí para allá, desesperados, ansiosos, tomando cualquier camino por bueno, tomando decisiones equivocadas. Por eso es que en la Biblia dice que Él nos dio a su Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar. Él te va a guiar a toda verdad. Porque el Espíritu Santo no hace lo que le da su gana. El Espíritu Santo dice que va a hablar todo lo que oye al Padre decir. El Espíritu Santo nos va a hacer saber las cosas que el Padre en los cielos está queriendo que hagamos nosotros ahora. Por eso Dios nos dio al Espíritu Santo. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cada decisión que tú tomas es guiada por el Espíritu Santo? Yo te voy a responder: muchas veces no. Esa es la verdad. Te metes a hacer un trabajo y no fue Dios quien te lo mostró. Simplemente porque quieres prosperar, simplemente porque quieres tener más, o porque quieres salir de tus deudas. Y las deudas las tienes no por culpa de Dios, sino porque tú te has endeudado. Y por eso te metes aquí y haces allá, y picas aquí y picas allá, porque estás buscando cómo sobresalir, cómo ser mejor, cuando Dios no te ha dado la dirección sobre tu vida. Yo sé que esta palabra es fuerte, pero don Ruperto el velador no se la va a venir a decir, mi amado hermano. Es una palabra que el pastor se la tiene que decir. Esta palabra es dura porque nos confronta con una realidad. Tomamos decisiones basadas en las circunstancias.
Tomamos decisiones por el hambre, por la necesidad, nunca por fe, o muy pocas veces por fe. A veces las palabras proféticas que soltamos desde este lugar, las palabras que soltamos desde este púlpito, no nos piden permiso. Simplemente esas palabras traspasan el corazón de la gente. Y esas palabras vienen y es Dios que nos está hablando. Es Dios que nos está marcando una dirección, hacia dónde debemos ir, qué es lo que debemos de hacer. Así que dígale al que está a su lado: no te muevas por emociones, no te muevas por necesidad, es por fe. Es por fe. Hebreos capítulo 6 verso 12 dice: por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Fe y paciencia. Así que la historia de Noemí nos deja ver el error que esta familia cometió. Noemí no tenía al Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. El esposo de Noemí, Elimelech, le dije Elcana, perdón, era Elimelech, ya me mandaron corregir. Es Elimelech, no es Elcana. Entonces, corrigiendo, el esposo de Noemí, Elimelech, no tenía el Espíritu Santo como usted y como yo ahora. Dios no había soltado al Espíritu Santo para que les guiara. En los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, se posaba sobre un profeta y este profeta soltaba la palabra, la dirección de Dios, y el Espíritu se iba. Y venía sobre un rey, el Espíritu Santo se posaba y Dios decía lo que había que hacer y el Espíritu Santo se iba. Pero en los tiempos de Jesucristo en la tierra, Jesús dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré mi Espíritu Santo para que les muestre por dónde habrán de ir, para que les diga lo que tienen que hablar. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Tú y yo no tenemos pretexto o excusa como la familia de Elimelech y de Noemí. No podemos cometer esos errores. Si tú tienes un trabajo, no lo dejes a menos que Dios no te indique que lo hagas. Si estás a punto de entrar en un trabajo nuevo que no conoces, no te muevas si no es Dios quien te está guiando. Porque si lo haces guiado por Dios, el éxito está asegurado sobre tu vida. Pero si lo haces en tu tiempo y en tus fuerzas, discúlpame que te lo diga, pero fracaso vendrá. Cuando es en tus fuerzas, dígale al que está a su lado: no te muevas por hambre, no te muevas por necesidad, muévete en fe. La Biblia dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios. ¿Y sabe qué? Tengo que moverme en fe. Tengo que moverme en fe. Todo lo que yo haga tiene que estar involucrada la fe. Y si no está involucrada la fe, entonces lo estoy haciendo en mis fuerzas. Así que vamos a ponernos de pie. Yo sé que hoy se pasó el tiempo muy rápido, ¿no cree? Es porque ya no sudamos como antes. Antes teníamos que acabar rápido porque estábamos sude y sude. Ahora ya no, podemos quedarnos aquí. Traigo más para dar a usted si usted gusta. Traigo para la predicación del miércoles. Creo que la vamos a continuar el miércoles. Porque otra de las razones por las cuales esta familia no prosperó en aquella tierra es porque dice que se quedaron ahí. Fueron, dice, a los campos de Moab y se quedaron allí, se estancaron. Esa es otra enseñanza también. Cuando tú no avanzas por más, cuando tú no quieres ir más allá de lo que ahora Dios te ha dado o en donde Dios te ha puesto. Pero eso lo vamos a ver
la próxima semana. Pero hoy yo quisiera que usted llevara en su corazón esta palabra, esta enseñanza. El problema y la tragedia en la vida de Elimelech y de Noemí junto con sus hijos fue que ellos se movieron por las circunstancias. Fue el hambre y fue la necesidad la que los movió. Fue el querer prosperar sin esperar el tiempo de Dios para hacerlo. Se fueron plenos, llenos, y tristemente regresaron con las manos vacías. Así que, amada iglesia, yo quiero terminar este mensaje y esta palabra orando por ustedes. Si hay alguien aquí que quisiera en esta mañana o en esta tarde que oráremos, si está tomando decisiones equivocadas y esas decisiones usted se está dando cuenta que le está afectando a usted y le está afectando a sus hijos, es el momento de romper con toda cosa que esté estorbando el que Dios obre en su vida. Si hay alguien así y quiere pasar aquí al frente, vamos a terminar la reunión, pero yo me voy a quedar aquí. Tenemos aire, podemos quedarnos más tiempo. Yo me voy a quedar aquí para orar por usted, si usted quiere que yo ore por usted. Pero si usted está bien y sus decisiones que ha tomado han sido buenas y han sido guiadas por Dios, pues no tiene que venir aquí al frente. Eso es para los que realmente dicen: Señor, a partir de hoy yo quiero tomar decisiones basadas en que tú me estás guiando y en que tú me lo estás mostrando. Así que si tú eres esa persona, vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Y mientras adoramos, si tú quieres salir de tu lugar, venir aquí al frente, lo puedes hacer con toda libertad. Si no lo vas a hacer mientras le adoramos, te puedes retirar, puedes despedir del que está allá a tu lado, salir de este auditorio. Si no has llenado las formas de tener esta ley que tiene que ver con la cuestión ideología del mismo sexo, no te vayas sin llenarlas. Allá afuera estarán los hermanos con la mesita para recabar los datos de tu tarjeta de crédito, de tu tarjeta de débito, perdón, tu tarjeta de lector. Si quieres llevarte más formas o más hojas para que en tu casa algún familiar las pueda firmar, hazlo. Quiero pedirte algo también. La próxima semana, el próximo domingo, vamos a estar levantando una ofrenda especial para este proyecto de las firmas. Estamos queriendo hacerlo en todo el estado de Tamaulipas. No sé si en otros estados lo vayan a hacer, pero nosotros queremos bendecir a estas personas, a esta barra de abogados que está haciendo todo esto de tener esta ley en la Ciudad de México. Algunos se trasladan de Pachuca, Hidalgo, a la Ciudad de México, y queremos bendecirles por el trabajo que están haciendo para que paguen su hotel, para que paguen su comida. Entonces, entre varias iglesias de Tamaulipas, entre ellas Vida Nueva de aquí del Mante, queremos mandarles una ofrenda, una buena ofrenda. Miren, ellos pusieron en el periódico, creo que fue en el Universal, una media página. Nada más por ello les cobraron 250,000 o 280,000 pesos. Entonces son gastos que están llevándose a cabo para detener esa ley, para que no pase, para que no afecte a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hacen entrevistas, piden entrevistas con la radio, con la televisión, y todo eso les cuesta. Y todo ello es para concientizar al pueblo mexicano que algo tenemos que hacer. Entonces, el próximo domingo, véngase preparado con una ofrenda que Dios pone en su corazón, porque la vamos a levantar. Se va a juntar con todas las ofrendas de las iglesias en el Mante, se va a enviar a Victoria. En Victoria se va a juntar con todas las iglesias del estado y se van a enviar a la Ciudad de México junto con todas las listas y con todas las hojas que se están firmando. Amén. Nos vamos a quedar despedidos. Si alguien quiere venir aquí al frente y que oremos por él, va a estar el hermano Paco. Lo voy a invitar a que me acompañe a orar. Venga aquí al frente y permítanos orar por usted. Y por la oscuridad
Levántale tus manos. gigante que pueda enfrentar. Gracias, Señor. Por siempre Gracias, precioso Señor. firme estaré. Eres digno, eres digno. Pues solo Dios Precioso en el Jesús. trono